Pues vamos a dar paso a la primera intervención, el doctor Héctor Domínguez Rubalcaba. Bienvenido. Muy buenos días a todos, todas, todes. Antes que nada, quiero agradecer al doctor Luis Herrera por esta amable invitación que acepté con mucho gusto. Mi, ah, Mi perfil es más de literato y, y antes que nada, al abrir este libro me pregunté en en qué registro tengo que leerlo. Una ficción, es un testimonio, es crónica, es autobiografía. Estuve durante mi lectura, estuve muy eh, eh, intrigado por cuál es este género, qué tipo de lectura me exige. Eh, si estamos ante una acumulación de sueños, este consejo de Carl Jung de escribir todos los sueños que tengamos al despertarnos y que esto nos ayudaría en el camino del autoconocimiento, del conocimiento de la psique, del conocimiento de nuestros eh, elementos inconscientes, nuestra conexión también con el inconsciente colectivo. En fin, traté de ver entonces que el género de los sueños, el género de contar sueños, es uno de los más antiguos de la humanidad. Es quizá uno de los, de los mecanismos que hemos tenido para entender la existencia de la divinidad, por ejemplo, ¿no? Es a través de los sueños que los dioses nos hablan y nos aconsejan cómo proceder. El sueño en la antigüedad tenía un gran prestigio, era la voz divina que se manifiesta a través del sujeto que la sueña y por lo tanto el sujeto que la sueña es un profeta. Entonces, traté de leerlo de esa manera, como una especie de conexión con otro universo que no es el universo de nuestra vida cotidiana, nuestra vida organizada cronológicamente, racionalmente, sino en una discursividad que en muchos momentos se nos antoja fragmentaria, nos reta a nuestra comprensión y nos deja siempre con una sensación de incompletitud, como que apenas atisbamos un punto por ahí en este mundo onírico Ya, ok. que está Ah, relacionado con nuestra realidad concreta y de esta manera pareciera que estamos viviendo un mundo paralelo a la realidad de la vigilia y el otro la realidad de nuestro propio universo psíquico o nuestro teatro imaginario, como quisiéramos llamar a ese lugar donde suceden los sueños. Pero bueno, no me puedo olvidar que mi colega Luis es un antropólogo. No me puedo olvidar de que la antropología es una forma de narrativa que trata de lidiar con el conocimiento del otro, que tradicionalmente ha objetivado al otro y lo ha explotado. Ha sido, digamos, un instrumento de colonización y entonces el texto me sugiere por aquí también una postura política ante el propio trabajo del antropólogo. ¿Qué quiero decir? Bueno, tuve que volverme a otros casos que yo veo muy comparables a este texto, como es el caso de Carlos Castañeda, este antropólogo, por cierto, de la Universidad de California en Los Ángeles, que se ha vuelto desde los años 60 un bestseller
de una literatura que trata justamente de este universo simbólico que mantiene cierto espacio entre lo real y lo espiritual del chamanismo del norte de México, justamente de Sonora, mi tierra natal, donde habita este grupo yaqui con el cual supuestamente Castaneda tuvo, en primer lugar, un contacto etnográfico. Él va a estudiar la magia relacionada con el uso de psicotrópicos, específicamente el peyote, algunos hongos, en fin. Y resulta que el antropólogo, como Octavio Paz bien observa en su introducción a la edición en español de las enseñanzas de Don Juan, el antropólogo termina siendo dominado por su informante, es decir, hay como una especie de venganza del chamán frente al antropólogo que quiere objetivarlo, que quiere introducirlo como caso de estudio para la ciencia antropológica y entonces el chamán lo convierte en su discípulo, lo somete a su saber y el saber antropológico ante el poderoso saber chamático queda muy mal, que queda muy limitado frente a la gran potencia que hay en este saber chamánico. Un poco este tipo de revancha del saber chamánico frente al saber antropológico se deja leer entre líneas, sobre todo en esta parte dedicada a los taitas, que lo veo así muy semejante a la relación chamánica que Carlos Castañeda trata de describir en su obra, una obra que por cierto ha sido muy influyente en nuestra generación. Nosotros leímos con cierto placer, con cierto, perdón, hay una interrupción. Sí. Leíamos con cierto placer estas obras porque nos retaban al discurso académico. Nos decían que había otras formas de concebir el mundo y entonces gran parte del libro lo leí en esta clave de lucha epistemológica entre un saber científico antropológico y el saber ancestral chamánico, que ya lo teníamos ubicado en los trabajos que el propio colega Herrera había hecho sobre los rituales chamánicos en su Ecuador, ¿no? Otro texto que también me saltó, o más bien el trabajo que me saltó también a la vista, al tratar de leer esto, no pude dejar de pensar también en la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg, otro antropólogo, más bien psicólogo. Este venía más bien de la experiencia psicológica, pero le aplicó mucho al trabajo etnográfico, sobre todo con las curanderas de México. Jacobo Greenberg eh, habla de esta teoría sintérgica como un rearreglo de las energías neuronales que se conectan con el mundo energético de nuestro espacio y va reconectándose hasta los centros mismos de la energía universal. Y esto, bueno, por supuesto, causó mucha polémica entre la Academia Mexicana y norteamericana porque decían, bueno, esto ya no es científico. Esto rebasa los métodos de la ciencia y empieza a tocar otros terrenos, esos terrenos que la ciencia no desprecia, más bien no los puede incorporar, y que más bien conecta el trabajo de Jacobo Greenberg con las sabidurías panteístas. Pienso en Spinoza o incluso pienso en las concepciones del universo de las religiones indostanas, el budismo entre ellas. Entonces, estamos en un terreno
donde se cuestiona la episteme occidental de la ciencia, donde se tocan otras realidades que esta ciencia occidental no ha podido abarcar, donde los científicos o académicos como Castañeda, como Greenberg o como nuestro colega Luis Herrera retan justamente a ese universo epistémico occidental y nos muestran que hay un campo mucho más poderoso en términos de la concepción de lo material y lo inmaterial, no como dos entidades separadas, sino como dos entidades interconectadas. Y es justamente esta interconexión que quizá podríamos llamar vida espiritual, la vida de los sueños, la que veo que está perfectamente desplegada en este libro. Yo realmente estoy muy contento de que me haya invitado a leerlo porque me recupera una serie de ideas que en este momento me parecen muy necesarias de entender, de explorar. Y bueno, con ello yo te felicito, Luis, por este excelente trabajo y eh, me quedo en este momento. Espero poder reconectarme en un diálogo con los otras colegas que están presentes. Bueno, ¿se me escucha allá? ¿Se me escucha? ¿Todos me escuchan? Perfecto. No, maravilloso lo que acabas de decir, Héctor. Claro, yo tengo que agradecer esto mucho a las perspectivas chamánicas en una investigación que hicimos en Quito con taitas y mamas, y una mama María Rosario Santobalín, que era una intérprete de sueños. Es una de las que llegó a motivarme a escribir sobre mis sueños. Desde pequeño yo hice de mis sueños una memoria constante. O sea, repetía mis sueños, ¿sí? Una vez terminado el hecho de dormir, me los repetía constantemente y los recordaba. Entonces eso me permitió, en un tiempo ya posterior, escribirlos. Este texto tiene aproximadamente unos 10 años de construcción. No es una cosa reciente. Es un labrarle día a día, es un haber clasificado también los sueños desde otras perspectivas y evidentemente lo chamánico tiene su peso, ¿no? Pero también tiene su peso Walter Benjamin, ¿no? En esos lindos textos que tiene sobre los pasajes, quizás su libro más importante, y ahí hay un campo para describir los sueños. Pero ¿qué es lo que hace Walter Benjamin? Describe sus sueños y a la vez critica a los surrealistas, porque dice, no, o sea, podemos ser fetichizados también desde el sueño. Entonces lo que hay que tener es una perspectiva crítica desde el sueño y con el sueño, ¿no? O sea, es una maravilla el texto también de Walter Benjamin, un diálogo muy bonito, ¿no? Entonces yo también hago una especie de diálogo epistémico, ¿no? Entre el mundo andino y otras epistemes que han sido contestatarias a la dominación capitalista. Entonces ahí se ha generado un bonito diálogo epistémico. De todas maneras, muchas gracias, Héctor, porque has cogido toda esa parte de descolonizar, la necesidad de descolonizar, ¿no es cierto?, nuestros conocimientos, y el hecho de soñar de otra manera es algo importante en esto. Eso, te agradezco profundamente por tu comentario. Bien, vamos a dar paso ahora a la intervención de Ruth Moya. Ella es una destacada pedagoga y sociolingüística ecuatoriana. Sus aportes han contribuido significativamente al desarrollo de los estudios sobre la interculturalidad y la educación indígena en Ecuador. A lo largo de su trayectoria ha desempeñado diversos roles en los campos de educación, investigación y política social. Su producción intelectual
Aborda principalmente el estudio de las lenguas, los derechos, la literatura mítica y la cosmovisión indígena de nuestra América, de Ecuador a Guatemala, desde Bolivia hasta Chile. Bienvenida. ¿Aló, Ruth? Bueno, parece que Ruth está con problemas de conexión. Estaba con el teléfono, pero bueno, parece que Ruth está con problemas de conexión. Entonces, continuemos con el siguiente expositor. Vamos a pedir la participación de Abdón Uvilla. Es un director ecuatoriano, quien es considerado una de las voces más representativas y relevantes de la literatura ecuatoriana moderna. Autor de varios libros, ganador del premio Eugenio Espejo de Literatura. Autor de los libros Cuentos bajo el mismo cielo extraño, Divertimentos y las novelas Ciudad de Invierno, Sueño de Lobos. Como investigador en el campo de la literatura oral, publicó el cuento popular y la poesía popular. Ha colaborado en numerosas publicaciones culturales, ha dirigido la revista cultural Palabra Suelta y se ha llevado a cabo la investigación de campo como compilador de leyendas y tradiciones orales. Sus cuentos han sido traducidos a varios idiomas. Bienvenido. ¿El audio? ¿Aló? Ya. Gracias en principio, mi querido Luis, por haberme permitido leer tu libro hermoso y también por haberme invitado a este coloquio en el que voy a conocer a Héctor Domínguez y también voy a ver a los años a mi querida amiga Ruth Moya, si es que ya se arreglan los problemas de conexión. No sé si se oye lo que estoy diciendo. Bueno, Sí, muy bien. yo eh, estoy en la misma línea que Héctor y algunos puntos tal vez ya los haya dicho él. En todo caso, yo preparé una página introductoria a esto que va a ser un diálogo. Dice así: no sabemos si paradoja o coincidencia, pero sí altera nuestro espíritu el hecho de que, en una época de pesadilla, Luis Herrera escriba un libro sobre los sueños. Y para colmo, sobre los sueños suyos. Una época de pesadilla. Sí, su brillante hermano, Lizardo Herrera, nos la mostró con, con crudeza en su libro reciente Bajo el Imperio del Terror, que reseña la pesadilla de violencia y crueldad en la que nos han sumido los tres últimos gobiernos neoliberales. Así puede decirse que ese libro, el de Lizardo, es un testimonio de muerte. Luis, en cambio, opta por el camino contrario: escribir un testimonio de vida. Eh, perdón. Escribir un testimonio de vida frente a una realidad material colectiva, trágica, irrecusable. Luis Herrera resuelve abordar los temas de la vida y de la muerte desde una visión individual, la suya, la experiencia vivida o, si se quiere, soñada. Parece decirnos: todo puede ser, pero nos queda un último refugio: nuestra capacidad de soñar, el soñar como una prueba de vida. Vivo porque duermo y sueño conlleva un mensaje. Vivo porque duermo y sueño. Es decir, en el título
ya está el mensaje. Colección de cuentos, álbum de recuerdos, autobiografía onírica, diario de un soñante, novela surrealista. Luis, con este libro, se ha propuesto explorar y mostrarnos esa otra realidad que nos constituye y de la que se han ocupado las mentes más brillantes de la filosofía y el pensamiento actuales. Hablamos de psicólogos, filósofos, antropólogos. Vienen a nuestra mente una multitud de grandes autores que Luis Herrera, como el sabio que es, evoca de modo explícito o tácito. Freud, Benjamin, Lacan, Bachelard, a quienes un día leímos casi con desesperación. Pesa en el libro de Luis, sobre todo una obra fundamental, Sueños de Walter Benjamin. En él, nuestro célebre filósofo, tan cercano a la escuela de Frankfurt, anota sus sueños relacionándolos con profundas experiencias personales, sobre todo las de la infancia, y reflexionando sobre ellas, también sobre la condición humana del soñar. Dice Benjamin, en cuanto comienza a vivir, el niño se convierte en un gran cazador, caza espíritus cuya huella rastrea entre las cosas. Luis Herrera es también un cazador de sueños infantiles, o mejor, acomoda muchos de sus sueños adultos al momento en que fue niño. Así, las figuras paterna y materna, asociadas a la casa de la Floresta o de Santo Domingo de los Áchilas, aparecen de modo recurrente como los referentes fundamentales de su vida. Hay que decir que, en el libro de Luis, el tema del niño tiene un aura de poder y ubicuidad, con esos especiales recursos propios del mundo onírico: desplazamientos espaciales y temporales, alucinaciones o fusiones insólitas también. Hay otros motivos frecuentes como el tema de la muerte, algo muy explicable, pues Luis, como confiesa en las últimas páginas, nació a los 6 meses y medio de gestación y su primera infancia fue una permanente lucha por sobrevivir. En otra parte del libro que aludíamos, Sueños, de Walter Benjamin, él escribe una reflexión no menos importante. Dice, el lenguaje del sueño no está en las palabras, sino bajo de ellas. Son productos accidentales del sentido. Estas palabras nos recuerdan a la afirmación central de Wittgenstein y su idea de que el lenguaje no es suficiente para atrapar el mundo. Menos aún el de los sueños, diríamos nosotros. Por eso podemos entender mejor la aventura de Luis en este libro cuando acude a otros saberes a los que aludió Héctor, a otros saberes tan distintos del saber occidental que, como académico que es, domina, como las prácticas ancestrales, también las de los chamanes, don Juan, por ejemplo, e incluso las del Tai Chi. Por esa riqueza cultural, intercultural diríamos, de vivo porque duermo y sueño, me inquieta el uso de ciertas figuras evidentes que rigen este libro. En principio, la presencia de lo circular. Así que me voy a permitir formularle una pregunta al autor Luis Herrera. ¿Qué está en el fondo de esa
preferencia por lo circular, la visión quichua del tiempo circular o la idea tan occidental del eterno retorno de Nietzsche. Bueno, muchísimas gracias, querido Adón. Muy profunda las reflexiones que tú compartes. Y bueno, yo al propender los diálogos interculturales diría las dos. Yo diría las dos. Empecemos por la cuestión del mito del eterno retorno. Uno creería que la realidad se repite siempre, exactamente como en un tiempo se dio. Y no es así. En Nietzsche es el hecho de nacer constantemente. Entonces, en el eterno retorno hay tres transformaciones del espíritu que deben entenderse asociadas. El camello, o la imagen del monje, ¿no? Luego el león, porque se contrapone al monje. El monje está más en el deber, el león está más en el querer. Pero en el querer se puede uno extraviar constantemente. ¿Por qué? Porque puede ser como el adicto. ¿Sí? El adicto puede tener muchos quereres, pero no gobierna su querer. Y por eso da el salto al niño, que es el que vuelve a nacer y completa este bello círculo, ¿no? Con el deseo auténtico. Son imágenes metafóricas de parte de Nietzsche, ¿no? Entonces, claro, yo nazco constantemente y todos nacemos constantemente. Y eso trato de poner en mis sueños, ¿no? Estoy dialogando permanente con un ida y vuelta a mis etapas de niñez, ¿sí? Y sintiendo ese retornar al niño como un poder. Ese es el key principal que nos comparte Nietzsche en su texto, o sea, el poder del niño. No es tan trivial como decir, queremos volver a ser niños, ¿por qué no hemos desaprovechado nuestra etapa de niñez? El reconstruirnos como niños es un trabajo fuerte de autocrítica, de desembarazarse de uno mismo, de proyectarse en una reconstrucción completa e integral. Y para eso se necesita poder, porque por obvias circunstancias, vanidades que vamos construyendo en el sistema, en un sistema de consumo amplio como es el capital, perdemos de sentido, el sentido de reconstruirnos. Y para reconstruirnos tenemos que deconstruirnos. Y ese es el eterno retorno, en mi forma de entenderla. Ese es el volver a ser niño. El deconstruirse no es una imagen romántica. ¡Ay, qué bonita la niñez! Es un reconstruirse a uno mismo. Y el uno mismo no es un individuo, es una ontología, es toda una filosofía, no es una persona, es el ser como tal. Entonces esto sirve para niños, para grupos, para individuos, para sociedades como tal. Sociedades que atrevan a entender que no todo es grupal, sino también una soledad necesaria y afirmativa y potente. Ahora, esto tiene mucha relación también con la ritualidad y mitología indígena. Porque no es que Nietzsche toma eso solo de su inspiración. Él tiene contactos, averigua otras culturas, no específicamente la quichua, que es con la que yo más contacto he tenido, y donde el tiempo circular es básico. ¿Por qué? No es exactamente un niño, pero sí es volver a los ancestros, es volver al tiempo de los abuelos, es volver a las raíces. Aquí no es el niño sino el abuelo, que para nuestras teorías podría ser la nueva niñez, ¿no? El abuelo, el anciano, la vejez es la nueva niñez. Entonces se podría estar cumpliendo un círculo también hermoso, ¿no? Desde esa sabiduría, sí, de los abuelos, es que yo tomé
en cuenta esto de recuperar la vida de los ancestros, pero es recuperarlo para actualizarlo, para rememorarlo. Pero ¿quién deja sus raíces y sus abuelos? Simplemente pierde identidad, pierde raíz, pierde historia. Entonces, por eso diría que combino los dos. Y ese es un intento intercultural realmente. Saber poner en diálogo perspectivas contrahegemónicas del occidental y perspectivas también contrahegemónicas desde el mundo andino. No sé si quedó clara la explicación, querido Abdón, pero bueno, por ahí estaríamos. Resumía las respuestas, es que quedó muy claro. Bueno. ¿Tienes alguna otra pregunta, querido Abdón? Bueno, sí, por desgracia no puedo salirme de mi condición de escritor y las preguntas que te diría están referidas a ese campo, ¿no? Sobre todo, yo sé de algunas preferencias tuyas, me imagino que la que sobresale es la de Borges. Hablemos algo de eso. Dada tu condición de erudito, conocedor de la literatura universal, al punto de que el título de tu libro, y en eso nunca nos pusimos de acuerdo con Luis, a mí honestamente queda muy mal decirlo así, de modo desenfadado, pero no me gustaba el título del libro, al punto de que le dije, pero si podrías perfectamente usar como recreación del verso de Hamlet de Shakespeare, de su monólogo, morir, dormir, soñar acaso. Yo, si haces una nueva edición, estaría porque le pongas ese título al libro tuyo, que me gustó tanto, ¿no? En todo caso, para no salir de la misma figura circular, de mi primera pregunta, me gustaría rememorar el famoso cuento de Borges, Las ruinas circulares, en las que un soñador descubre que él también es parte de otro sueño. Esa idea sacada evidentemente del idealismo subjetivo de Berkeley como la gran fuente que es de toda su obra, se repite en los versos de un soneto suyo dedicado al ajedrez que un día rememorábamos, mi querido Luis. Dios mueve al jugador y éste la pieza. Que Dios detrás de Dios, la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonías. Luis, ¿cuánto de Borges, aunque no lo nombres, hay en tu propósito de mezclar tu realidad con los sueños que nacen de ella? Y de otro lado, para persistir en el tema literario, ¿cuánto de surrealismo hay en Vivo porque duermo y sueño? ¿Cuánto de la literatura universal manejas como fuente de tu libro? Porque también nos es inevitable recordar los versos de La vida es sueño de Calderón de la Barca. ¿Es la vida una ilusión, un fantasma, una ficción, y ningún bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son? Sería mi pregunta, querido. Bueno, yo tengo un apego quizás muy fuerte con Borges, porque es un desafiante del poder, ¿no? Es una de sus ejes, es el poder. No desde un contrapoder, sino desde el poder como tal. Aunque yo ideológicamente podría decir que mis paradigmas son diferentes, están en la otra vereda, pero hay que mirar también esa otra vereda. Y ahí está Borges. Y hay que saber respetar, ¿no?, a adversarios ideológicos que tuvieron trayectos mucho más largos que los míos y que de una u otra forma también abordaron esto del sueño.
Las ruinas circulares para mí es un texto que es un cuento, donde entra el poder en juego. Un ser que arriba a una playa y que después se toma como desafío un poco entender, vivenciar al Dios del fuego, nos dice ahí, ¿no? El Dios del fuego. Y claro, y en esa intención en el cuento, Borges construye un ser con el poder divino, hace un ser, pero al principio no le va bien y luego, ¿no es cierto?, lo reconstruye y logra sacar el ser soñado, ¿sí?, con todos los mecanismos, detalles que eso implica. Y ahí es donde logra formar un ser, y este ser logra ir hacia el fuego, del Dios fuego, y atravesarlo sin quemarse. Cuando atraviesa sin quemarse, él, ¿no es cierto?, se pregunta a sí mismo y se pone el desafío, el soñador, de atravesar también el fuego. ¿Y qué sucede? Que el soñador tampoco se quema. Y ahí es donde él saca la conclusión de que posiblemente otra persona le está soñando. O sea, maravilloso, porque eso es ponerse en el escenario del sueño como instancia de vida y creación, no como una cuestión simplemente simbólica o algo que trata de ser una vida paralela a la nuestra, sino que está en contacto y es la otra cara de la moneda de una misma vida que tenemos, una cotidiana y otra la cotidianidad del dormir y soñar. Es en esa perspectiva que yo le veo a Borges como una fuente reconstructora de poder. Y eso me lleva a dialogar porque en Vivo porque duermo y sueño, estoy planteando el poder. El poder desde una perspectiva completamente distinta, desde una perspectiva adversa, incluso a la idea de Borges. Yo sí considero que las construcciones del poder tienen que ser compartidas, tienen que ser colaborativas, tienen que ser democráticas. Y entonces por ese lado también estaría un poco en contradicción con Nietzsche, pero a la vez siempre es necesario dialogar con nuestros contradictores. Esa sería la parte que yo quisiera mencionar de lo que tú nos has mencionado, para luego entrar a la lectura de ciertos sueños que quisiera compartirles aquí al auditorio y a ustedes, evidentemente. Creo que Héctor desea comentar algo. Héctor, ¿te escuchamos? Sí, solamente escuchándote, Luis, me estoy acordando que hay una recurrencia en este libro a esta búsqueda de la energía. Es decir, aparece el sujeto del sueño, el héroe del sueño, el yo que sueña, como desvanecido, como cansado, y hay siempre el requerimiento de llenarse de energía, para lo cual aparecen los chamanes o algunos otros guías que llevan al que sueña a la fuente de la energía, y resulta que esto es una fuente de agua, alguna corriente, algún río o incluso el mar. Es como que hay esta necesidad de llenarse de energía y encontrarla justamente a través del agua. Me suena mucho a los arquetipos junguianos, pero yo quisiera preguntarte si esta recurrencia del agua tiene que ver más con las tradiciones chamánicas andinas, o porque la veo muy recurrente, no es una vez que lo mencionas, sino es como un sueño recurrente. Entonces, por ello me parece que es una parte muy importante aquí. Sí, muchas gracias. El manejo de la energía siempre está en el mundo chamánico, ¿no?
Ellos ven enfermedades a través de la energía. Te lo leen en la vela, y eso lo menciono, te lo leen en la vela, te lo leen en el cuy, lo leen en el huevo. Saben hacer diagnósticos de cómo está tu funcionamiento energético y a partir de eso entender la enfermedad. Entonces la enfermedad no es un bicho, es una cuestión integral de energía, y la salud también, y es con la que tenemos que siempre estarnos proyectando. Esa es un poco la cuestión que está en la propuesta. Y la energía se trabaja desde el sueño. Quiero contarles un sueño que tiene que ver con las manos. Castañeda trabajó mucho la cuestión de las manos y en la capacidad de verse mientras uno está durmiendo las manos. Yo repliqué eso, de verme las manos. Ha sido un trabajo de años, y me logro ver las manos. Y en 2 oportunidades me dice, bueno, este es el momento, estás soñando. Estás presente en el sueño, estás soñando. ¿Qué toca luego? Y ahí vino el poder de la energía, el Tai Chi, que puede ser una fuente dialógica con mundos orientales, de China principalmente. ¿Y qué hacía el Tai Chi? Llegué a hacer 2 movimientos en forma, de la forma 8 que tú la conoces, querido Héctor, porque somos compañeros también en el Tai Chi, y logro hacer esos movimientos. Pero quisiera relatarles este sueño. Me encontraba yo, ustedes lo pueden ver en el texto, trotando, porque en la juventud yo me trotaba de Quito a San Borquí. Ahora dudo mucho poder trotar de aquí, de la universidad, al Parque de la Madre, por ejemplo. Pero bueno, yo me trotaba a Quito, San Borquí. Y en uno de esos sueños, que no es muy viejo, es un sueño más bien que tendrá un año, máximo 2. Estoy trotando por la avenida, tomo la autopista Rumi-Ñahui, llego a ver una alcantarilla en la autopista. Me detengo a verla y salen unos seres demoníacos a querer atacarme. Me asusto tenazmente, me da un miedo terrorífico miedo. Y digo, bueno, ¿yo ahora qué hago? Y empiezo a defenderme con el Tai Chi. Los movimientos del Tai Chi, desaparecieron los señores. ¿Y ahora qué sigue? Sigamos trotando. Entonces voy bajando, troto hasta llegar al sitio del triángulo en San Rafael. Pero lastimosamente ahí la carretera se transforma en vertical. Y ahora yo, ¿cómo sigo trotando en vertical? Que es como correr y empezar a subir el trote en la pared. Se fregó, dije aquí. Entonces, más bien, crucé al otro lado, y en el otro lado, o sea, crucé la calle para ver si ya tomaba el retorno a Quito desde San Borquí. Y no saben lo que sucede. Se me asoman otros individuos malévolos y además grandotes, con unas corporalidades terribles. Digo así, delgadito, débil, ¿y ahora qué hago? Y una voz se me apega al oído y me dice, no, ¿por qué te haces lío? Es de esos llamados de conciencia. ¿Por qué carajo te haces lío? En vez de pelear, abrázame. Y le abrazo y el tipo se pega una sonreída, un monstruo así enorme, una bestia, se pega una sonreída tenaz. Bueno, solucionado lo de los monstruos, ahora sí crucemos de nuevo para ver si puedo pasar. Cruzo la calle, la avenida, de nuevo en dirección para San Rafael. Y en ese momento que cruzo, se me asoma una pirámide de gradas. Así como ven las pirámides aztecas, ¿no? Sube, línea recta, baja. Y me dice, tienes que subir por ahí. Y subo. Llego a la parte alta y una puerta.
se abre. Y una chica joven me dice, es el momento de hacer tai chi. Y me cierra la puerta, ¡pum! No, bueno, más o menos la recreación tiene que ver más o menos con eso, ¿no? En esta parte del tai chi, no recuerdo bien si fue exactamente, en el libro ustedes lo pueden ver. Y empiezo a hacer la forma 8 del tai chi. Alcancé 3 movimientos, no más, 3 a 4. Con conciencia de que los estaba haciendo. Y ahí se acabó el sueño. Entonces todo esto tiene que ver con energía. Te ponía la cuestión de la salud y la enfermedad, pero también, ¿no es cierto?, cómo ha entrado en mí la práctica del tai chi como una actividad, una disciplina que cultiva energía desde el cuerpo, la respiración, la relajación, la no preocupación, despreocuparse como tal. Y todo eso tiene que ver con el manejo de la energía que nuestros taitas y mamas lo llaman espíritus. Entonces, en esa, no sé si logramos captar la cuestión que me estabas planteando, pero bueno, he relatado un poco lo que podrían ustedes encontrar en el libro. Bien, yo creo que con todas estas comentarios pues evocados siempre a querer leer Vivo porque duermo y sueño. No sé si en la audiencia o también quienes están de forma remota quisieran emitir algún comentario, pues en este espacio sean bienvenidos. Desde ahí. Moniquita. Buenos días. Háganme. Te ayudamos a sostener. Por favor. Usted anda en circular, ¿cierto? Pero hasta donde tengo entendido es cíclico. ¿A qué se refiere con circular? Bueno, muchísimas gracias, Patricio. Patricio Reynoso es estudiante nuestro de la carrera de género. Y muchas gracias. ¿Qué nos referimos con el circular? El círculo es un necesario retorno, es una necesaria rememoración, es un necesario ir a las raíces. O sea, no es perdernos en un futuro donde te lanzas disperso sin rutas claras. El círculo te hace que tu identidad, tus condiciones, tus perspectivas, tus epistemes no te abandonen, sino que se reconstruyan. Entonces no es ir a abandonarse en la dispersión del consumo capitalista, por ejemplo. Nosotros podemos pasar consumiendo cantidad de cosas, muchas veces dañinas, ¿sí? El rememorar, es decir, la historia me acompaña. ¿Me comprendes? No es que quiero recordar la historia, ¿sí? Sino que quiero usar la historia para sentirme emancipado. La historia sirve para emanciparse, no para mantener traumas. Entonces yo hago historia para liberarme. Y tienes que hacer historia y recordar, porque sin recuerdos no hay liberación posible. Y por eso los abuelos, y por eso el retorno del niño siempre. ¿Sí? Por ahí. Cíclico. Pero no es un círculo así, es un círculo que se reconstruye por varias etapas. Entonces, rememoro la historia porque me emancipo de ella. ¿Me emancipo de qué? Del pasado. O sea, retomo la historia para saltar al devenir, no para quedarme en el trauma del pasado, sino para liberarme de él. No sé si queda claro. Solo podemos liberarnos del pasado si hacemos historia.
Ese es el quid del asunto. Y por eso nos proyectamos al futuro. Sería esa la idea. No sé si alguien más, tal vez las colegas que nos están acompañando por internet, alguien que quiera tomar la palabra. Bueno, voy a proceder yo con unas lecturas de Sophocles, poquitas, cortas. Me encuentro en el escenario de la Universidad Nacional de Educación, ubicada en la parroquia Chuquipata, Cantón Azores. Mientras camino por uno de los floridos patios, un colega tocó con fuerza mi espalda y de manera automática nos trasladamos a la Casa de la Floresta en la ciudad de Quito. En esa ocasión me encuentro en una de las habitaciones del segundo piso del extremo oriental de la casa. La recámara tenía 2 camas, cada una en posición diferente. Con una, en la realidad, no fue acomodado mueble alguno. El espatar de una de las camas estaba pegado a la pared del lado oriental y el de la otra en la ventana del lado sur. Las 2 camas creaban una letra E, pero sin toparse en sus extremos. Estaba yo recostado con la cabeza sobre la almohada, en la cama junto a la ventana. El colega universitario se encontraba de manera similar en la otra. Tenía plena conciencia de haberme dormido, pero decidí levantarme y moverme hacia el colega. Al hacerlo sentía claramente que algo se desprendía. Dejando mi cuerpo recostado, sentía pues que flotaba. Al llegar a la otra cama, sacudí su corporalidad, como cuando uno desea despertar a alguien. Él giró y me miró muy extrañado. Le propuse que saliéramos a caminar, bajo la sonoridad de la canción Vamos a andar de Silvio Rodríguez. Entonces pasaba en el sueño. De uno de los exponentes de la nueva trova cubana. Caminamos con el colega hasta una esquina de las calles Lérida y Lugo, exactamente a una cuadra de la casa despedida. En ese instante desapareció el colega y irrumpió el espíritu de mi madre. No era ella y su presencia física, sino su energía. Ella me introdujo en un plano extenso de espacialidad e interconexión, en mistura entre nubes y circuitos eléctricos, que a poco se volvieron un escenario infinitamente extenso y oscuro. Flotaba en esa infinitud tenebrosa, pese a que tenía claro que era mi madre la que mostraba su espíritu. Sentía que la consigna radicaba en que supere mis miedos y acceda a la otra dimensión energética, pero el miedo me lo impidió. Desperté en la habitación de una vivienda que arrendábamos cercana a la ciudad de Cuenca, por el sector de Chababamba. Al contrario de la sensación del sueño, sentía seguridad, aunque no concretara la prueba que mi madre me había encomendado. Este es uno de los sueños que un poco conectaría también con lo que tú estás mencionando, querido Héctor. ¿Quieren oírlo? Listo, vamos. Ustedes lo pidieron. Bueno, vamos con otro. A pocos días de esta experiencia se produjo un correspondiente sueño. Una de las rutas turísticas más promocionadas de la ciudad de Quito se encuentra en dirección al noroccidente, en la famosa mitad del mundo. Mi relato hace referencia a Pomasqui, sitio que los ecuatorianos identificamos como la imagen fantástica de la línea equinoccial, la que nos llena de orgullo histórico por su posicionamiento y reconocimiento mundial. Este sitio ha interesado a múltiples investigadores y turistas, pero mi propósito en el lugar es radicalmente distinto.
Es común mirar elevaciones pequeñas y grandes, sumamente rocosas y con escasísima vegetación. Me atrapan cactus de diferentes especies, así lo percibo, y probablemente el ambiente de Pomaski no sea de este modo, pero siento estar en esa región. Camino hacia una de las elevaciones pequeñas. A distancia visualizo otra fila muy atractiva de cactus. El viento es esporádico. Tengo suficiente ánimo para avanzar. Llego por fin a las faldas de dicha montaña, con el objetivo de acercarme a los cactus, pero no puedo ingresar por ser un terreno cercado. Es incomprensible toparse con una alambrada, donde no se mira posibilidades para el cuidado de animales ni cultivo alguno. Me atrevo a tomar con cautela 2 filas de alambre de púa, colocando en forma paralela y separadas por apenas 30 centímetros. Extiendo con fuerza mis brazos hacia arriba y abajo, inclino mi cuerpo y me dispongo a ingresar en el territorio. Asoma una señora anciana, muy iracunda, de espalda gacha, con unas plantas de ortiga en sus manos. Me ataca, me golpea y grita: ¡sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí! La ira con la que me detuvo y el roce de las ortigas impidieron de inmediato mis intenciones de continuar en el sitio. Acepté retirarme algo asustado. La anciana, una persona indígena, luego de verme resignado, se transformó en alguien mucho más joven. No era bonita, pero muy bien presentada, con su traje típico de mujer saraguro. Su color canela contenía una inmensa sensualidad. Le miraba los pies y sentía excitación. Ahí terminó el sueño. O sea, les cuento una parte muy... El sueño sigue, pero me voy a extender muchísimo. Retomando el tema de los saltos. Uno de los sueños ustedes han visto que salta, puede saltarse precipicios. Tuve un sueño desde el que produje unas magnitudes mayores al anterior, un escenario amazónico o de selva. Me encontraba conversando con un ser de origen chino. Tenía una rara certeza. Hablábamos sobre guerras. El chino, con un corte de pelo estilo de los años 40 y 50 del siglo XX, decidió unilateralmente suspender el diálogo. Nos encontrábamos a unos 5 metros de un profundo precipicio, lleno de vegetación. El chino se dirigió sin temor alguno hacia el precipicio y saltó. Me asusté y procedí a mirar hacia abajo. La espesura de la selva no permitió que identificara al ser que me acompañaba. Entonces, con miedo aún presente, también salté. Al topar el piso, alcé la mirada y detecté una procesión de indígenas a unos 100 metros. Todos llevaban sombreros negros, portaban además camisas blancas. Me acerqué lo más que pude, pero sin alcanzarlos. La música y la procesión se perdieron en la jungla. Escalé. Por un extraño presentimiento supe que tenía que volver. Escalé a velocidad por una jungla. Lo hice gateando a una velocidad que jamás hubiera imaginado lograrlo, y en plena acción desperté. Bueno, estas son las locuras que yo de cierta forma les estoy compartiendo aquí a través de mis sueños. Hay muchos más. Para eso hay que adquirir el libro. Y yo les pediría que lo disfruten muchísimo. El libro, no sé si hay algún otro comentario que quisiera hacer alguien. Bueno, entonces voy a comunicar el libro. Yo tengo solo 10 ejemplares que son los que me dan. El precio general que estableció la librería es de $24, casi $25.
Ustedes pueden adquirir el libro tanto en impreso como en digital a través de Amazon, Casa de Libro, Busca Libre o cualquiera de estas donde ustedes ponen Vivo, porque duermo y sueño y van a salir muchas casas editoriales donde poder adquirir un ejemplar. Por justicia con las personas que están por internet siguiendo esta presentación, yo voy a mantener el precio en los $24 para quienes quieran adquirirlo en forma impresa. Tengo poquitos, como les digo, pero pueden acercarse y decirme, bueno, yo quiero uno y por favor, otórguenme, y con muchísimo gusto les damos. Por mí, creo que, no sé si hay algún otro comentario. Lastimosamente la colega Ruth no pudo conectarse, parece que la conexión le jugó una mala pasada. Con ella habíamos hablado y quisiera comentar un poquito lo que ella menciona. Ella mencionó que todo sueño tiene un contexto sociocultural y es una construcción sociocultural. Nadie sueña fuera de su realidad cultural. Y entonces ella dice, los shuaras tienen una forma de entender la cultura que es muy diferente a la forma como yo he entendido la cultura. Evidentemente no soy indígena, pero debo reconocer que en nuestra cultura el mundo indígena tiene muchísimo peso, más de lo que pudiéramos imaginar, mucho más, ¿no? Y claro, yo creo que eso hay que rememorarlo, hay que revitalizarlo, hay que empoderarlo. Entonces concuerdo con Ruth cuando ella dice, bueno, cómo estos contextos están también marcando, ¿sí?, la realidad nuestra de los sueños. Entonces la influencia que yo comentaba de taitas y mamás son indispensables para este relato. Ruth, sí, entonces militante de izquierda hace mucho tiempo, rememoró uno de los sueños y ella me dijo, me encantó el sueño donde tú asomas, ¿no es cierto?, en una casa, de pronto están cantando una canción de Quilapayún, esa canción que es famosa, ¿no?, de Quilapayún, con quenas y todo la sonoridad. Y de pronto nos trasladamos a un campo donde estábamos chicos del colegio americano que éramos militantes del MIR, ¿no?, con cuchillos de mesa y de plástico, confrontando con militares, ¿no?, con ametralladoras y todo, un desnivel completo. Eso le llamó mucho la atención a Ruth y ella lo cuenta. Claro, después uno de los militares me golpea a mí, ¿sí?, me hace caer y me descarga, ¿sí?, una ráfaga de ametralladora en el tórax, en el abdomen, y me destruye. Y yo le digo, ya me mató, y no era para tanto. Me despierto y afortunadamente estaba vivo. Bueno, y por esas son unas de las razones también porque el libro se llama Vivo porque duermo y sueño. Ahí tendríamos que ponernos muy de acuerdo, Abdón, porque ahí hay que conversar y dialogar sobre si es pertinente o no el título. Bueno, no quiero cansarles más. Agradezco infinitamente la presencia de ustedes y pues ya dialogaremos en clase también, sobre todo en antropología y en sociología, donde tenemos que dialogar algo más sobre este tema. No sé si ahí damos por terminado, querida Juanita. Y muchísimas gracias.